Ecuador sin barreras. Implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En Ecuador, más de 1.600.000 personas, es decir, el 12% de la población total, presentan algún tipo de discapacidad. El 30 de marzo de 2007, el vicepresidente de la República en la sede de las Naciones Unidas firmó la adhesión del Ecuador a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Ecuador se convirtió en el primer país de Latinoamérica en sumarse a los esfuerzos multinacionales que procuran una cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. El pasado mes de abril, la Asamblea Nacional Constituyente ratificó todo el contenido de este importante instrumento internacional, lo que permitió la entrada en vigencia de la Convención. La Vicepresidencia de la República, en coordinación con las distintas dependencias gubernamentales, presentó en mayo de 2007 el programa Ecuador sin barreras, que hoy, luego de la suscripción del convenio y con la incorporación de 2 nuevos ejes, servirá como programa base para dar fiel cumplimiento a lo que reza dicho instrumento internacional. Ecuador sin barreras. Equiparando oportunidades. En 2007, el gobierno dotó de ayudas técnicas como prótesis, insumos médicos y medicinas gratuitas a las personas con discapacidad. Para este año, la inversión es de $2 millones. Brigadas Solidarias Integrales permitirá atender a las personas con discapacidad en los rincones más alejados del país, a través de calificación, carnetización, entrega de ayudas técnicas, atención de escaras e inicio del proceso para la obtención del Bono de Desarrollo Humano. Empleo sin barreras. Se orienta al cumplimiento y la obligatoriedad, de acuerdo a la ley, que tiene el sector público y privado de emplear a personas con discapacidad. Hasta el 31 de enero de 2010, todas las instituciones y empresas deben tener al menos el 4% de personas con discapacidad en su nómina. Mediante convenios interinstitucionales suscritos por la Vicepresidencia con distintas instituciones del Estado, se realizan cursos de capacitación para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Hasta el momento, cerca de 100 empresas fueron notificadas y multadas por incumplimiento de la ley. Ciudad sin barreras. Está orientado a la eliminación de barreras físicas en todas las ciudades del país. Para este programa se destinó en el 2007 $1.500.000 y se firmó convenios con 102 municipios. Para este año se ha destinado el mismo rubro y se espera firmar convenios con los municipios restantes. Derechos sin barreras. A través de las procuradurías y los consultorios jurídicos de las universidades a nivel nacional, se trabaja en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Este año, con la participación de la sociedad civil, las federaciones y las personas con discapacidad, se creará el Observatorio de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Salud sin barreras. Está orientado a la reforma de los programas del sector salud. Este año se implementará el proyecto de rescate de los niños y niñas con parálisis cerebral a nivel nacional, con el propósito de brindar una protección integral a este sector. Salud sin barreras pretende asegurar también el acceso a la atención familiar y de maternidad para madres con discapacidad y abarca también proyectos relacionados al VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Educación sin barreras. Comprende la estimulación temprana, dirigida a 1.500 niños de 0 a 5 años, mediante la organización y funcionamiento de 80 centros de estimulación en distintas ciudades del país. Los niños en riesgo viven experiencias de aprendizaje para desarrollar sus capacidades en lo sensorial, físico y fisiológico, a fin de evitar que las deficiencias se transformen en discapacidades. El proyecto Alfabetización Digital es otro elemento que está destinado a la capacitación a las personas con discapacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de información, paso previo para la inserción en el mercado laboral. Estas herramientas abren la posibilidad de educarse en el tema digital. Todos iguales en la diversidad. Busca que todas las personas con discapacidad, independientemente de su estatus, accedan en igualdad de condiciones a servicios como educación, salud,
vivienda, trabajo, recreación y el ejercicio de todos sus derechos constitucionales. El gobierno de la Revolución Ciudadana garantizará el cumplimiento del propósito de la Convención de las Naciones Unidas y del programa Ecuador sin Barreras, que promueve, protege y asegura el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad en el Ecuador.